Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, colegas médicos. Hoy voy a hablar de este tema de pediatría que son las patologías respiratorias. Vamos a hablar de manera muy general de estas patologías respiratorias. Nos vamos a enfocar a las que son las principales. Vamos a pasar a la primera. Vamos a hablar de la patología congénita respiratoria, que es un estridor laringio. Esta laringomalacia, la cual se denomina con flacidez congénita de la epiglotis, así como la apertura supraglótica, esto es como la traqueomalacia, o es la traqueomalacia. Se denomina como la debilidad de las paredes de lo que es la tráquea, y esto está causada, más bien va a causar más frecuentemente lo que son los estridos congénitos. Esto va a producir un colapso y va a dar una cierta obstrucción de lo que es la vía respiratoria. Esto se va a presentar con la inspiración. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues básicamente las principales manifestaciones clínicas, el estridor laringio congénito, y esto va a ser habitualmente presente al nacimiento. También suele aparecer hasta los 2 meses de edad. Esto generalmente va desapareciendo con el paso del tiempo, y a pocos pacientes se asocia lo que es la dificultad respiratoria, que es importante. Su diagnóstico, ¿cómo se va a efectuar? Pues por una laringoscopía directa o una fibroendoscopía. Esto básicamente va a tener imágenes claras de lo que es las estructuras de la laringe, y va a llegar al diagnóstico correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Ya que se refieren los autores que en más del 80% de los casos se resuelve espontáneamente, no va a requerir un tratamiento que sea específico para la patología. En caso de que exista alguna dificultad respiratoria denominada significativa, pues se va a requerir el tratamiento quirúrgico con instrumental por stent. Las infecciones respiratorias de vías altas, vamos a hablar de lo que es rinosinusitis, otitis media, entre otras. Vamos a hablar del catarro común. El catarro común va a ser denominado por un cuadro de rinorrea acompañado de lo que es tos, a lo cual se le puede agregar inclusive fiebre, sin otra clínica respiratoria. Este va a estar constituido por el cuadro respiratorio viral, principalmente, el cual va a estar producido en un 80% por rinovirus. Los casos que se han determinado al momento van a llegar a ser epidemiológicos. Las infecciones respiratorias de vías altas, como lo que ya habíamos dicho, va también a estar la faringoamigdalitis. Este se va a denominar como el cuadro inflamatorio faringoamigdalar, el cual va a estar presente. El paciente va a cursar con básicamente fiebre y lo que es la odinofagia. El signo clínico principalmente va a ser básicamente el enrojecimiento o el eritema que van a presentar las amígdalas, como también la faringe, junto con la aparición de exudados en las amígdalas, ese puntilleo blanco, a lo cual se le va a poder agregar el edema, las petequias también en el paladar aptas, y este va a estar causado básicamente por lo que son virus y bacterias. Dejando en claro que en lo que es la faringoamigdalitis vírica, va a aparecer esto principalmente en menores de 3 años, y esto va a producir por diferentes virus como rinovirus, coronavirus, adenovirus, entre otros. Esto va a estar acompañado básicamente de lo que es la rinitis, una tos, aptas y diarrea, lo cual permite diferenciar de lo que es una infección bacteriana, su tratamiento, y este va a ser solo sintomático, tratar la hidratación, así como antisépticos locales. Ya en las bacterianas es otro rollo, totalmente. En estas pues hay que tener cuenta que el principal agente etiológico va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estos estreptococos piógenes básicamente este,
va a estar más frecuentemente en este tipo de infección y esta faringoamigdalitis estreptocócica es más frecuente en niños mayores de 3 años. Esto se va a observar entre niños de 5 hasta los 15 años, ya prepúberes o púberes. Y principalmente esto se va a presentar en los meses de invierno, en los meses en los que empieza a ser el cambio de clima, en otoño-invierno. Este cuadro referentemente va a presentar odinofagia intensa, así como una fiebre alta de inicio brusco, y a la exploración física va a ser necesario llevar a cabo técnica de palpación de ganglios para buscar adenopatías cervicales. En el caso de sospecha de que es bacteriana, las cuales van a presentarse las amígdalas dolorosas. A esto se le va a agregar el exudado que ya se ha comentado, y así como petequias en lo que es el paladar blando. En las pápulas van a agregarse pápulas también claras al centro, así como la ausencia de síntomas como rinitis y tos. Esto te va a hacer pensar en una infección bacteriana. En ocasiones esto puede ser combinado. Yo estoy un poco en desacuerdo con los autores porque en veces recordemos que por el metabolismo de las bacterias que produce, va a haber en el estancamiento del moco, cuando estas bacterias ya están estancadas en lo que es el moco, van a hacer cambios, van a hacer cambios de coloración del moco que se va a presentar verdoso o amarillento, esto por el mismo metabolismo de dichas bacterias, y entonces sí va a haber moco, por decir, puede haber una infección anteriormente de vírica que se va posteriormente a sobreinfectar bacteriana. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque podemos, por decir, identificar una infección vírica. Con el paso de los días, el tratamiento no funcionó, no se lo dieron correctamente y se cambia a bacteriana. Y tú empezaste con una infección vírica, si eres con el tratamiento, si eres muy dado a hacer las cosas tal y como dicen las guías y no salirte un poco, y este paciente ya se sobreinfectó y necesita antibiótico y tú quieres seguirlo tratando sintomáticamente de virus por virus, te tienes que tener criterio para hacer ese cambio. Si ya empiezas a ver que el paciente ya trae una rinosinusitis ya con moco, y este moco ya infectó las amígdalas y trae descarga retronasal, esa descarga retronasal llevó a las amígdalas a que se infectaran con bacterias, entonces sí necesitas meter antibiótico, ya no manejarlo nada más sintomáticamente. Su diagnóstico, se va a llevar por medio de un exudado básicamente faríngeo con la toma de cultivo, el cual se presentará positivo para el estreptococo. Muchas veces esto se va a tratar en las guías de práctica clínica, que se va a llevar a cabo este tipo de procedimiento para el diagnóstico, tener la seguridad. Pero básicamente cuando te llega la consulta el niño, como médico general, vas a hacerlo ya por signos y síntomas que vas a presentar el niño, la historia clínica y la exploración física. Como ya lo habíamos comentado, si es bacteriano, pues va a haber el exudado en las amígdalas, toncitolitos, la descarga retronasal, moco verdoso. Entonces, pues ya te dice la fiebre, te va a decir, no, pues esto es una infección bacteriana, hay que actuar, porque si no actúas a tiempo, ¿qué es lo que puedes llegar a infectar? Las trompas de Eustaquio, y entonces sí va a haber una otitis media y va a haber entonces ya una sobreinfección que puedes posteriormente hasta perforar la membrana timpánica por no dar ese antibiótico y esa infección que avanzó más allá. Pero también no pasarnos de listos por no saber identificar entre una cosa y otra. El niño llega con rinorrea hialina, nada más están edematizadas y las amígdalas y eritematosas, pero no hay signos y síntomas de infección bacteriana, no las sabes reconocer, y para todo pues anda recetando septriaxona, y de corticoide. No, hay que saberla perfectamente reconocer entre una y de otra y cuándo tener la pauta. Obviamente si el niño no está inmunocomprometido, no tiene
agregados a su patología. Otras cosas, pues no le vas a estar dando antibiótico nomás por nomás. Tienes que saberlo identificar correctamente entre uno y otro. El tratamiento a la sospecha de lo que es el estreptococo, ya básicamente de un amplio espectro, ya con la finalidad de que reducir el periodo de contagio y reducir los síntomas y empezar a atacar la infección, aparte sobre infectar que podremos causar una glomerulonefritis, una endocarditis bacteriana por el estreptococo o inclusive una artritis reumatoide. De primera intención ya no es como se utilizaba antes la penicilina, un millón de unidades, y demás. Ya la penicilina ya pasó a la historia ahorita por el momento porque ha habido mucha resistencia, porque precisamente le han estado en ciertos lugares, en ciertas cadenas de farmacéuticas, han estado recetando mal aplicado los antibióticos, es por la finalidad de que la farmacéutica quiere vender y han estado aplicando muy mal los antibióticos, los esquemas. Entonces han causado mucha resistencia bacteriana, se pasa a un segundo nivel que es la amoxicilina. Y ya la amoxicilina sola por sí sola se ha visto que no ha funcionado correctamente. Ha tenido que agregar con ácido clavulánico. Esta más o menos una dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso. Hasta he visto unas dosis de 90 miligramos por kilogramo de peso en niños. Esto va a depender ya de la gravedad de la infección y cómo se está presentando. Ya es definida, vamos a hablar de lo que es la rinosinusitis. Esta como una inflamación de lo que es la mucosa que recubre las fosas nasales, así como los senos paranasales. ¿Cuál es la patogenia? Pues es una obstrucción básicamente del ostium del seno, lo cual va a dificultar lo que es la ventilación y el drenaje del mismo, y esto pues va a provocar la disminución de la presión del oxígeno en la cavidad, favoreciendo el crecimiento bacteriano. Es lo que les comentaba anteriormente. Se infecta el niño por una infección viral. Esto le va a causar la inflamación de lo que son los senos nasales y los cornetes. No va a haber una buena presión de oxígeno y se va a sobreinfectar de lo que es bacterias que ya se encuentran ahí en el medio ambiente y que las respiramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a producir una sobreinfección bacteriana que requiere posteriormente antibiótico, pero por eso es muy importante analizar el moco, si hay fiebre, el tiempo que lleva con esa infección viral que pudo haber ya sobreinfectado a otra infección. ¿Qué pueden los factores intervenir para ser muy variados? Y entre ellos, ¿qué es lo que va a destacar? Pues los factores locales, una desviación septal, pólipos, taponamientos nasales, factores generales que puede presentar diabetes mellitus, esto va a condicionar la inmunosupresión y que va a hacer la sobreinfección de bacterias, alteraciones electrolíticas, deshidratación, las cuales van a reducir la resistencia de lo que es el organismo. Factores ambientales también, bajas temperaturas, sequedad ambiental, contaminación, lo cual va a reducir lo que es la actividad de los cilios de la nariz. ¿Cuál es la etiología? Pues son varias. Una rinosinusitis aguda va a ser por gérmenes que con frecuencia vamos a encontrar: el neumococo, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis. La Moraxella catarrhalis pues se encuentra básicamente en la flora bacteriana de la nariz, pero se va a sobreinfectar cuando no hay una buena circulación de oxígeno, una buena presión. Las sinusitis crónicas, básicamente, estas adquieren mucha relevancia, refieren los autores, porque son infecciones que van a estar crónicas, anaerobias, y también va a ocurrir en sinusitis ya maxilares agudas y de origen dentario. También juegan un papel importante los virus. Aquí es donde entramos en los procesos catarrales, que no se trató correctamente el proceso catarral, no se dio medicamento, no se dio la importancia, y se continuó con la inflamación de los senos nasales. No se pudo ventilar esos senos nasales,
con el oxígeno necesario, se sobrecontaminó de bacterias. ¿Y qué es lo que pasó? Ya tenemos entonces sí, una rinosinusitis bacteriana. ¿Qué es la clínica y cuál es la localización? Esto básicamente no va a hacer una distinción acorde a un cuadro catarral persistente con rinitis y con congestión. Van a ser muy parecidos. En ocasiones van a presentar tos, la cual va a empeorar durante la noche con fiebre. Esto se va a presentar en el 60% de los pacientes. Una persistencia del dolor de cabeza, dolor mandibular o de la zona maxilar. En los niños, el seno etmoidal ese va a ser el más afectado frecuentemente. Esto por estar permeable desde el nacimiento y seguido el esfenoides y así como el maxilar. El seno frontal es el que más tarde se va a neumatizar. Su diagnóstico básicamente, ya lo refería, clínico. Clínico con la historia clínica, desde cuándo empezó con su primer cuadro hasta cómo ha ido evolucionando. El cuadro que se refiere básicamente con un cuadro catarral de larga duración, como yo les comentaba anteriormente. Niño que se infectó con infección viral, no fue tratado porque medio se curaron los síntomas. Los papás dijeron, no, pues sabes qué, ¿para qué lo llevo? Ya se le bajó. Pero el niño constantemente siguió con secreción, descarga nasal, retronasal, hasta que se sobreinfectó de bacterias. Ya se hizo lo que es la secreción nasal mucopurulenta, comenzó con tos y fiebre. Y esto en niños mayores es muy frecuente, ya que van a referir cefalea. Un niño chiquito pues no te va a decir, ay, me duele la cabeza, cuando no hablan, menores de que te guste 2 años. Pero ya en niños que ya hablan va a decir, me duele la cabeza, y qué es lo que va a pasar. Vamos ya a tener la sospecha de lo que es la rinosinusitis. ¿Cuál es para el diagnóstico? Básicamente, o sea, para comprobar este diagnóstico va a ser la realización de lo que es unos rayos X, una Catwell, una Town, para ver los senos maxilares, frontales, una anteroposterior de cráneo, de lo que vamos a ver en la toma de la cara para ver esos senos, cómo se encuentran. Y vamos indicando de forma generalizada, teniendo ya la capacidad de valoración, ya si hay la capacidad económica también una tomografía. Esto en aquellos diagnósticos donde a lo mejor te pueda surgir una duda, pero pues ya los casos tan palpas el seno nasal, frontal, el maxilar, ¿qué es lo que te va a decir el niño? Duele, duele, duele. O cuando es un niño chiquito, pues va a empezar a llorar, va a empezar a presentar resistencia porque hay dolor, hay inflamación. Tú mismo lo vas a ver en su carita que sí hay la inflamación en sus mejillas. ¿Cuáles son las complicaciones? Ok, aquí es donde se pone bueno el asunto. ¿Por qué? Porque si hay muchas complicaciones, los papás muchas veces no son conscientes de dichas complicaciones, y que nosotros como médicos debemos de tener la pauta que al momento en el que estamos haciendo la historia clínica, el interrogatorio por aparatos y sistemas, que el niño obviamente entra con su papá o su mamá, o entra con ambos, y les empiezas tú a cuestionar. Ahí vemos qué capacidad hay como médicos, para ver cómo es que van a seguirle el tratamiento a ese niño, y cómo es que vamos a utilizar el antibiótico aquí. Porque si es papás que son muy, 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 eh, que son apegados a los tratamientos, son personas, o sea, muy obsesivas, y que sí van a seguir el tratamiento, pues puedes dar lo base, la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué pasa si son papás que no le ponen mucha atención, que tienen varios cuidadores, esos niños, que probablemente tú debes de considerar que no le van a dar el medicamento a las horas, las dosis, o que inclusive ni se lo van a dar? Pues tienes que dar un antibiótico más fuerte. Aquí ya es a tu criterio, y ese antibiótico más fuerte
puede ser inyectado, puede ser tomado, pero sí tiene que ser un antibiótico más fuerte para remitir ese cuadro lo más rápido posible y que sí se siga con el orden o lo más apegado posible ese tratamiento, ¿sí? Y esto lo explico porque también no, me han contactado mamás, me han contactado familiares de estos pacientitos, abuelos, papás, y me han dicho por qué es, digo yo una cosa y es otra, no, hay que tener las pautas, hay que tener la capacidad para poder recetar y la forma de criterio para poderlo aplicar. En este caso, por las complicaciones que vamos a presentar, hago mucho hincapié en esto, que vamos a ver orbitarias. Estas complicaciones van a estar de su origen del etmoides, las cuales van a ser más frecuentes y esto debido a la localización anatómica. Esto puede distinguir a varios cuadros clínicos como una celulitis preceptal, una celulitis orbitaria, incluso una trombosis del seno venoso. Igual también se puede presentar lo que es una formación de abscesos en las zonas contiguas, lo cuales sí son muy peligrosos. Ya intracraneales, pues vamos a ver que ya si se llegan a estos abscesos y no se tuvo el tratamiento adecuado, pues vamos a tener lo que es una meningitis y esta es la más frecuente y su origen es de la zona etmoidal esfenoidal. El absceso epidural constituye la segunda complicación intracraneal, la cual va a ser más habitual y suele ocurrir tras la sinusitis frontal. Esto, pues, cuando no se atendió correctamente al niño a tiempo, en tiempo y forma, que se dejó avanzar el cuadro, que no se le dio el esquema de antibiótico como debió de haber seguido la pauta y que no se dio el antibiótico necesario también. Por eso es necesario valorarlo al niño correctamente y no dar empíricamente como algunos padres o autorrecetar a sus hijos. Ay, es que yo le di la vez pasada este medicamento y le funcionó muy bien y tiene exactamente lo mismo. No, no es exactamente lo mismo porque hay que ver el cuadro exactamente, qué es lo que tiene ese cuadro. Puede parecer lo mismo y no, no es ese cuadro. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, vamos a hablar de la otitis media aguda, que también puede ser una complicación de lo anterior. Esta se va a denominar básicamente como una infección de las cavidades del oído medio, la cual suele ser una infección bacteriana y los gérmenes pues más comunes, como ya habíamos hablado, un Streptococcus pneumoniae, un influenzae, un Haemophilus influenzae, una Moraxella catarrhalis, igual un Streptococcus pyogenes, pero con mayor porcentaje de infección. La vía de propagación más común es la tubárica, por lo que la diseminación retrógrada desde las infecciones del tracto respiratorio superior hacia el oído son comunes. La mayor incidencia de esta enfermedad se va a presentar entre lo que son los 6 y los 3 años de edad, hasta el punto en que casi 2/3 de los niños menores de 3 años sí han presentado esta infección o han tenido este cuadro en su vida. La clínica, pues un cuadro en el que se va a distinguir de una primera fase inflamatoria y colecciones que pueden finalizar con lo que es la fase de supuración. Esto es cuando ya la membrana timpánica tiene perforación y va a tener supuración de secreción, lo cual es muy dolorosa por la presión que se va a ejercer sobre esa membrana timpánica. Ya cuando la membrana timpánica va a romperse o se rompe, ya cuando se logra romper la membrana timpánica como drena, pues ya va a haber dolor. El problema es cómo se rompe esta membrana timpánica y que en ocasiones pues ya dependiendo va a requerir cirugía el niño porque esta membrana timpánica al repararse, la cicatrización normal que va a tener
va a evitar esa flexibilidad que tenía esa membrana timpánica y va a perder una capacidad o cierta capacidad de la audición. El tratamiento básicamente pues es con antibiótico terapia sistémica. Se va a considerar empírica con un antibiótico de amplio espectro. Vamos a cubrir lo que son los con antibióticos en contra de los productores de beta-lactamasas de los gérmenes y que en general, para lo cual también aquí se usa la amoxicilina simple. Pero cuando el tratamiento fracasa, pues se lleva a cabo el tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico. Esto es lo que refieren los autores. Los autores en muchas ocasiones pues son bibliografías de varios países. Aquí lo que funciona en México cuando hemos visto este tipo de infecciones pues es la amoxicilina con ácido clavulánico directa, y como es una infección donde no hay permeabilidad, entrada de oxígeno fácilmente, está inflamado, está taponeado, ahí se requiere altas dosis. Altas dosis me refiero arriba de 60 miligramos por kilogramo de peso hasta 90 miligramos por kilogramo de peso. Esto por día y dividido en dos dosis en ocasiones. ¿Por qué en dos dosis? Porque es muy irritante ese antibiótico para la mucosa gástrica. Van a tener disfagia los niños, van a tener este pérdida del apetito, no van a querer comer porque les va a arder su pancita. Entonces se tiene que dar en varias dosis, dividir. También se puede hacerle emplear los macrólidos. Estos macrólidos, en caso de que sea el niño alérgico a los derivados de la penicilina, pues se puede usar la claritromicina o la citromicina. Ya en caso de perforación de membrana timpánica se puede agregar un antibiótico tópico. La laringitis, bueno, pues esto se va a denominar como la obstrucción de la vía aérea superior, caracterizada por la presencia en grado variable de una tos perruna afónica o una afonía, estridor y dificultad respiratoria. Esto se va a denominar como un cuadro de Krupp. Este Krupp se va a dividir como laringotraqueitis aguda o viral o por un Krupp. Y el Krupp espasmódico, que es prácticamente no hay diferencia, solo los efectos a tratamiento. Este va a afectar entre niños de 3 a 5 años de edad. La laringitis viral, su etiología es un Parahemófilos influenzae, el cual sobre todo va a estar en un 75% de los casos. Otro también que aparece va a ser el virus de la influencia tipo A, de la influenza tipo B y un virus rinosinusal. Estos adenovirus y rinovirus, la etiología bacteriana va a estar va a referir como muy poco frecuente y van a ser los más comunes las virales en el 75% o más del 75%, y en algunos de los casos se va a relacionar con lo que son las bacterianas, con virus del Pneumoniae, perdón, la bacteria Pneumoniae, y que es de poco predominio, va a estar produciendo la mayoría de las veces en lo que es el cambio de clima en el otoño. ¿Qué vamos a hablar sobre la clínica? La clínica en estos casos va a ser un antecedente de catarro de las vías altas, de 2 a 3 días de evolución, el cual va a aparecer posteriormente de forma progresiva a la clínica clásica de Krupp. ¿Qué es el Krupp? Pues básicamente la tos perruna metálica, la afonía, el estridor con predominio inspiratorio, dificultad respiratoria variable. También se le denomina a esto tos de foca. Va a ser una tos, o sea, que va a estar muy distinguida del resto porque va a ser como un tipo de tos seca, una tos muy fea que va a alarmar muchas veces a los papás.
Su predominio y su empeoramiento va a ser nocturna cuando el niño descansa. Se va a escuchar el estridor laringio, la respiración, lo cual pues va a ser muy alarmante para los papás y muy estresante. Esto se va a acompañar de fiebre. La infección esta puede progresar distalmente, lo que da lugar a lo que es la traqueobronquitis. ¿Cuál es el tratamiento básico? Primero, pues hay que ver la oxigenación, cómo está saturando el bebé o el niño. Y hay que ver cuánto está saturando y empezar con oxigenoterapia. Esto para evitar lo que es la hipoxemia y la dificultad respiratoria marcada. Se va a iniciar, las guías de práctica clínica aquí son muy, ¿cómo quisiera decirles? Marcadas, tienen unos algoritmos, las guías de práctica clínica, que dicen primeramente hay que tratar a ese niño con lo que es la budesonide. La budesonida o budesonide, un corticoide inhalado, se va a emplear básicamente de 0.250 miligramos u inclusive dosis hasta 0.500 miligramos. Esto se puede, si ustedes tienen nebulizador en casa o si los parientes de este niño tienen nebulizadores, se puede emplear por decir en la mañana y en la noche la nebulización. Esta nebulización se da por decir 0.250 en la mañana, 0.250 en la noche, por 3 días aproximadamente hasta remitir un poco el cuadro de ese estridor. Inclusive se puede aplicar lo que es en la infusión solución fisiológica fría, casi al punto de congelación de hielo, que va a ayudar a desinflamar un poco lo que es la sintomatología. Cuando la sintomatología es de moderada a severa, sí se tiene que llevar a cabo otro tipo de tratamiento. Este otro tipo de tratamiento, ya cuando estamos hablando de casos graves, se puede aplicar lo que es la budesonide inhalada, pero a esa budesonide se le tiene que agregar una dexametasona. Ya en casos graves o moderados, esta dexametasona puede ser intramuscular, vía oral o intravenosa, a razón de una dosis de 0.5 a 0.6 miligramos por kilogramo de peso por día. Esta puede ser, dependiendo, esto va a ser a criterio de cómo remita el cuadro el paciente. Ya en el caso ya de los casos graves, pues se puede utilizar lo que es en un caso de grave moderado, la adrenalina nebulizada. Esto, según dice el algoritmo de las guías de práctica clínica, que se puede usar a razón de 0.05 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, algunos autores refieren que inclusive hasta 4 ámpulas de 1 mililitro por 1 miligramo se pueden utilizar en lo que es la nebulización de lo que es la adrenalina. Y se puede, lo que ya les especificaba, se le puede agregar un ambiente a esas nebulizaciones húmedo y frío. Esto se puede usar empíricamente. Básicamente, pues a tu solución, la solución fisiológica al 0.9% la puedes meter en el hospital al refrigerador o al congelador antes de que entre al punto de congelación. Le pones 1 mililitro cuando vas a nebulizar, si va a ser tu combinación con budesonide, con adrenalina, y le agregas 1 mililitro o 2 a tu combinación y se lo das empíricamente. Esto va a ayudar mucho a abrir la vía respiratoria. Vamos a hablar ahora de la laringitis espasmódica, esta denominada como una hiperreactividad laringia ante estímulos inespecíficos. La etiología esta se va a desconocer, prácticamente pues son diversos factores, entre los que se mencionan es el estrés, la atopia, el reflujo gastroesofágico y el antecedente de Krupp vírico.
Tiene predominio familiar con lo que es una mayor frecuencia en el invierno en niños de entre 2 y 6 años de edad. ¿Cuál va a ser su clínica? Su clínica va a presentar de forma brusca y nocturna. El niño va a despertar agitado con tos de características que van a referir metálica, un estridor laringio y un inspiratorio con dificultad respiratoria. No va a haber fiebre. El paciente suele mejorar en unas horas, con lo que al día siguiente o habitualmente va a presentar mejoría. Se ha observado que este proceso vuelve a recurrir a las noches siguientes. Su tratamiento pues va a ser con oxigenoterapia, con budesonida inhalada. Esto cuando es leve. Cuando es moderado pues se puede utilizar lo que es la oxigenoterapia con la dexametasona. No, también necesitamos ver las pautas porque también hay muchos papás obsesivos y ya luego como el doctor le recetó eso anteriormente, pues ya se le da la budesonide y le meten la budesonide y ni siquiera llega a moderado, es leve. Y en leve o sea, se puede nada más utilizar la oxigenoterapia. Los puntos para llevar a cabo la determinación, pues van a ser básicamente viendo cuánto lo que está saturando de oxígeno, por lo que sí, necesitamos que a criterio de un médico se lleve a cabo el tratamiento. No es que como papá utilice lo que funcionó anteriormente, necesitamos ver como médico el criterio. Ya como repetía, de moderado, oxigenoterapia, dexametasona por vía oral. Ya cuando vemos que es severo, pues se aplican los tres. Lo que es la oxigenoterapia, porque está saturando bajo la budesonide y la dexametasona. Ya en el fracaso de los corticoides ya severo, pues se aplica la adrenalina inhalada y en caso de no haber resultado, pues ya se va a tener que hacer la intubación con ventilación mecánica. Pero esto pues ya son en casos ya muy severos cuando el niño está desaturando mucho, que está desaturando a 70 de oxígeno y vemos que definitivamente está cianótico, está hiporreactivo, necesitamos intubarlo inmediatamente, inducirle coma y con un anestesiólogo especializado pediátrico, no cualquier anestesiólogo. Entonces sí necesitamos esto a consideración a criterio del médico siempre. Epiglotitis aguda. La epiglotitis aguda sí es un tema que sí debemos de tratar, que siempre ante cualquier infección de vías respiratorias superiores lleven a su hijo al médico, no empiecen a recetarlo con medicamentos que le dieron anteriormente y funcionaron, porque hay enfermedades que sí son muy drásticas, muy graves y que sí requieren inmediatamente la atención de un médico a criterio. ¿Cuál es la etiología de esta epiglotitis aguda? Los principales responsables de esta entidad va a ser el Streptococcus pyogenes, el Pneumoniae y el Aureus, con menor incidencia, así como se debe tener en cuenta del agente clásico patológico, el Haemophilus influenzae tipo B, desde que lleva a cabo un esquema de vacunación conjugada a la epiglotitis, se ha reducido bastante pues lo que es la enfermedad aquí en México. Justifica que ya no es el agente etiológico más frecuente y esto pues va a afectar a niños de entre 2 y 6 años con una incidencia máxima entre los 2 y 3 años. ¿Cuál? ¿Qué la clínica? Es de inicio súbito con una fiebre muy marcada altamente, va a presentar un aspecto séptico, babeo, dificultad respiratoria, un estridor inspiratorio. Esto va a empeorar con el llanto y con la posición de cúbito supino, esto haciendo que el niño permanezca en una posición descrita como tripoide, de lo cual se va a describir sentado con el cuello en hiperextensión, va a estar estiradito como un suricato su cuello. También la boca va a estar abierta
con la protusión de la lengua y el babeo. No va a haber datos de tos, no va a haber datos de afonía, con lo que un estridor poco ruidoso o similar al de la laringitis, el niño de mayor edad se va a quejar con lo que va a presentar disfagia y dolor de garganta. Otra cosa, pues posiblemente la evolución va a ser hasta shock y sea muy rápida. La presencia de lo que es la cianosis, la palidez, las alteraciones de la conciencia, inclusive la muerte. ¿Qué es lo que se explica de esto? De esto, vamos a ver que el niño rápidamente va a presentar después de estos síntomas del babeo, de la disfagia y de que va a estar con la boca abierta y en hiperextensión lo que es su cuello, así como la fiebre, rápidamente va a evolucionar. ¿Cómo va a evolucionar? Va a desoxigenar. Esto básicamente, la desoxigenación va a ser porque la epiglotis va a hacer un bloqueo de la vía superior respiratoria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a desoxigenar ese niño, no va a llevar esa sangre rápidamente a los pulmones como la requiere y va a empezar a presentar los síntomas de cianosis, palidez, va a presentar alteraciones de la conciencia, va a estar hiporreactivo, va a sentirse inclusive mareado, lo van a ver que el niño se va a querer hasta inclusive desmayar. Aparte de la cianosis, pues ya para nosotros los médicos su llenado capilar va a estar lento, obviamente, va a haber desaturación. Esto pues sí requiere inmediatamente una atención médica. ¿Por qué? Porque el diagnóstico básicamente se tiene que llevar a cabo clínico, clínico por la rapidez de los síntomas que va a presentar y por la rapidez con la que se va a agravar el cuadro, así como la actuación que debemos de tener como médicos ante esta situación. La sospecha ya de la patología va a ser por los signos y síntomas y la historia clínica de cómo se ha estado llevando. No, como médicos, si somos inexpertos, no debemos de estar llevando mucha manipulación en este caso de lo que es la cavidad oral, de la faringe, porque podemos, tanto como de por la postura en la que lo vamos a colocar para hacer la revisión, como lo que vamos a llevar a cabo de, de meter el lavatalenguas y tratar de luchar con la lengua del niño o que el niño no se quiere dejar explorar porque el niño se siente muy mal y está muy irritable, vamos a inflamar más esa zona. ¿Qué es lo que vamos a causar? Pues vamos a cerrar más rápido la vía respiratoria, la epiglotis se va a mover, se va a inflamar más rápido y ¿qué vamos a causar? Ahora sí una infección, perdón, una obstrucción importante de lo que es la vía respiratoria. ¿Qué debemos de realizar en este caso? Llevarlo inmediatamente al pediatra especializado, pediatra infectólogo, hacer una laringoscopía directa en quirófano, ya con también un anestesiólogo pediatra y confirmar dicho diagnóstico. ¿Por qué en quirófano? Porque ya se tienen los elementos necesarios para actuar, para abrir esa vía respiratoria inmediatamente por medio de la laringoscopía. El anestesiólogo pediatra va a tener las pautas ya para él, sea como sea, abrir esa vía respiratoria y comenzar a oxigenar a ese niño, que se va a confirmar por medio de la visualización de la epiglotis. Pues ya la hipertrofia que está hinchada, muy edematizada, su color rojo cereza y pues el procedimiento a seguir es intubar la vía aérea, asegurarla, la vía aérea para darle oxigenación a ese niño. El diagnóstico, ¿cómo se va a llevar a cabo? O sea, otra vez, básicamente va a ser por la laringoscopía. Te puede ayudar una radiografía lateral de cuello, pero esto es cuando, por decir, estás en una comunidad alejada que con lo único que cuentas pues son con rayos X. El único hallazgo que vas a encontrar es el signo de pulgar. No se recomienda tomar
Los rayos X únicamente cuando es una emergencia y estás en un lugar muy alejado y que no tienes la forma de llegar a hacer la laringoscopía, pues porque hay una mala respuesta al tratamiento, no vas a actuar inmediatamente. Aquí en esta imagen de la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es una epiglotis normal y una ya muy edematizada. En el caso ya de la sospecha clínica de esta patología, pues se puede llegar a realizar una biometría hemática como hallazgo, pero no te vas a esperar a lo que son los resultados porque tienes que actuar inmediatamente, oxigenar a ese niño. ¿Qué vas a encontrar? Una leucocitosis con una marcada neutrofilia. Y pues vamos a ver aquí una epiglotis normal, que es la imagen A del lado izquierdo cuando estés viendo tu monitor. Y la epiglotis hiperematizada, muy hinchada, donde con la cánula, el tubo respiratorio, vas a forzar ese paso por las cuerdas bucales y no vas a ver esas cuerdas bucales como se ve en la imagen normal. Vas a ver vas a ver superematización de lo que es la epiglotis que no te va a dejar pasar. Necesitas una persona especializada, otra vez lo repito, para que lleve a cabo este procedimiento, por lo menos un anestesiólogo experimentado, porque no cualquiera lo puede llevar a cabo. Un médico general, no cualquiera lo puede llevar a cabo, o que por lo menos tengas el ACLS PALS para dar el soporte vital al niño, pero que tengas el curso y que puedas tener la capacidad de intubar y distinguir una epiglotis normal, un, un tubo respiratorio normal a uno ya cuando está con patología muy edematizado y poder actuar, cómo actuar. Aquí el signo del pulgar lo vamos a ver entre la segunda y tercera cervical que se va a notar en el niño, pero no es muy conveniente que lleves a cabo tu diagnóstico por la radiografía. Puede presentar otras patologías y no es epiglotitis. Tienes que hacerlo en base a lo que es la laringoscopía. Su pronóstico, pues una epiglotitis no tratada puede llevar hasta la mortalidad en el 25% de los casos. Si se hace un diagnóstico y tratamiento adecuados en tiempo y forma, pues en las primeras fases su pronóstico es totalmente favorable, es muy bueno el pronóstico. Vamos a hablar ahora de lo que es la traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana, su etiología es una traqueitis que su principal agente etiológico es el Streptococcus aureus, y existe otros que también causan dicha enfermedad como la moraxella y la Haemophilus influenzae. La clínica que va a presentar estos niños pues va a ser como la de tras un croup viral. Se va a presentar el empeoramiento progresivo con fiebre, dificultad respiratoria, de intensidad creciente y aparición de estridor mixto. A esto al afectarse la tráquea, el inspiratorio y el expiratorio. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Principalmente pues clínico. Tras una traqueitis se va a dar un CRUP, se va a dar la traqueitis bacteriana. En la biometría hemática pues principalmente vamos a encontrar que va a haber una leucocitosis con una desviación hacia la izquierda. ¿Cuál es el tratamiento? Hospitalización. Va a consistir en estos puntos, primordialmente pues la hospitalización, la oxigenoterapia a demanda, antibiótico como la dicloxaciclina, IV, intubación en casos ya de ser necesario que haya mucha dificultad respiratoria y que sea grave la oxigenación, y que pues básicamente se requiera intubar inmediatamente. Vamos a hablar ahora de la neumonía. La neumonía aguda esta va a afectar lo que es el parénquima de los pulmones o las células pulmonares.
Esto es una característica de fiebre de un cuadro respiratorio con alteraciones en la radiografía. Esto va a consistir en hallazgos considerados como condensaciones o infiltraciones más frecuentes en un niño de entre 1 año y a 5 años. Su etiología pues es con distinción gérmenes según el grupo de edad. En menores de 3 semanas se va a encontrar el Streptococcus agalactiae y el monocigotes, perdón. De 3 semanas a 3 meses pues la trachomatis, perdón, así como los virus respiratorios. De 3 meses a 4 años vamos a ver los virus respiratorios, así como el Streptococcus pneumoniae. De 5 a 15 años va a ser la pneumoniae, así como el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué va a hacer la clínica? La clínica típica de esta neumonía va a estar caracterizada por la presencia de una fiebre alta con un surgimiento abrupto, una sintomatología respiratoria principalmente caracterizada por una tos con expectoraciones purulenta, con afección al estado general del paciente, el cual también va a producir dolor torácico, va a producir la caracterización de pleúrica, así como también a la auscultación pues se van a escuchar campos con estertores pulmonares crepitantes y hipoventilados. Y este tipo de neumonía, por sus características, básicamente se va a conocer como una neumonía bacteriana por la purulencia de lo que es la expectoración, así como su principal agente va a ser el neumococo. Parte de la clínica de la neumonía o neumonía típica, pues se va a observar un cuadro de evolución lenta, sintomatología de catarro con febrícula, así como va a cursar el paciente con tos seca e irritativa, que en ocasiones la sintomatología va a ser de dificultad respiratoria en el cual puede acompañarse otros síntomas como mialgia, cefalea, y que a su auscultación también va a ser específica, que en ocasiones se puede confundir con un cuadro de bronquitis o broncoespasmo, con agentes etiológicos que se pueden presentar como virus y bacterias, un micoplasma inclusive, el cual puede producir dicho cuadro. Hablando de parte del diagnóstico, pues vamos a ver aquí en la sospecha del diagnóstico por la clínica, pues la fiebre, las alteraciones al estado general del paciente, a lo cual también se va a anexar en la exploración física el dolor torácico, el cual también habla de alta especificidad. Lo más viable pues es hacer una radiografía de tórax donde se van a hallar los siguientes hallazgos que se van a describir a continuación. Estos hallazgos básicamente vamos a ver una condensación lobar que se puede acompañar de derrame pleural o no. En la neumonía típica pues vamos a encontrar patrones intersticiales difusos sin condensación, con infiltrado parailear. Vamos a ver una radiografía, vamos a ver aquí el infiltrado y la condensación lobar. Es, esta pues es una radiografía de una neumonía intersticial. Aquí ya vamos a ver el infiltrado alveolar. Vamos a ver que todavía se respetan los ángulos costrofrénicos. En la radiografía vamos a ver que aquí hay el infiltrado y las variaciones. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Pues básicamente el diagnóstico se va a llevar en lo que es laboratorio con una biometría hemática, con unas reactantes de fase aguda. Otro tipo de los que vamos a llevar de estudios va a ser estos microbiológicos con la finalidad de definir lo que es el agente etiológico. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues básicamente por la expectoración,
ver qué es lo que contiene, qué tipo de bacteria. Su tratamiento, esto anterior pues no es muy común, pues básicamente se da seguimiento con la radiografía, si acaso pues llegas a tomar lo que es la biometría hemática y los reactantes de fase aguda, pues ya en el muy raro de los casos que quieres ya especificar el cuadro. Y por la clínica, básicamente las pautas para llegar al diagnóstico de estas neumonías, la clínica y tus rayos X. Para llevar a cabo lo que es el tratamiento, pues vamos a llevar criterios para ver la gravedad de este paciente. Si es un paciente menor a un año con antecedentes personales importantes, criterios de gravedad que vamos a ver en estos pacientes, pues el tiraje intercostal, descenso de la saturación, las alteraciones de la conciencia, deshidratación, mal estado general, intolerancia a líquidos, pues ya vamos a ver que es un paciente potencialmente grave. Presencia de derrame pleural en la radiografía, no hay buena obtención de la respuesta a la terapia tras 48 horas, pues vamos a iniciar ya un tratamiento de hospitalizarlo primeramente. Ya en lo que vamos a ver de la neumonía típica, su tratamiento, si requiere el ingreso, se va a iniciar con lo que es la ampicilina a razón de 150 a 200 miligramos por kilogramo al día. Y requiere ingreso, también se puede iniciar con la amoxicilina oral a altas dosis. Como lo comentaba, ya cuando hay una infección muy fuerte, muy grave, ya las dosis ya no son dosis pequeñas de 25 miligramos, 50 miligramos, se inician ya con dosis de 80 a 100 miligramos por kilogramo de peso al día. Si no hay vacuna contra Haemophilus influenzae, se inicia con amoxicilina y ácido clavulánico vía oral, y esto pues según se vaya requiriendo, si va a ser ambulatorio o va a haber ingreso. Si hay el derrame pleural, pues ya iniciamos con lo que es la ceftriaxona de 100 a 150 miligramos por kilogramo de peso al día. Continuando con el tratamiento en una neumonía atípica, si el paciente es menor de 3 años, la sospecha pues será de origen viral, para lo que se va a emplear básicamente un tratamiento sintomático. Si hay dudas, pues se va a tratar como típica. El paciente, si es mayor de 3 años y su terapéutica se efectuara con macrólidos, esto se va a llevar por medio de la vía intravenosa y va a ser dependiendo la gravedad. La principal complicación de estos cuadros de neumonía atípica pues va a ser la presentación de derrame pleural, esto por el fracaso terapéutico. Su diagnóstico se va a llevar a cabo por imagen con una radiografía simple de tórax, por lo cual se va a valorar lo que es el tamaño del derrame y se va a ver la necesidad, o sea, si se requiere realmente pues de drenaje de dicho derrame. No vas a llegar a un derrame pequeño y vas a hacer el drenaje, pues no, eso se puede reabsorber. Si es muy importante dicho derrame, pues sí se requiere su drenaje para que el pulmón tenga otra vez la capacidad de contraerse y expandirse. Su tratamiento pues se va a considerar también con antibiótico-terapia IV, así como la toracocentesis del derrame, si es significativo, y se va a tener que llevar a cabo lo que es el cultivo del líquido para ver si hay infección. Otras complicaciones que va a presentar el paciente pues será el absceso neumónico, así como la neumonía necrosante, para la que se indica un tratamiento considerablemente intensivo con antibiótico de amplio espectro, así como donde se va a añadir las cefalosporinas de tercera generación y la clindamicina. Vamos a ver ahora hablar de lo que es la bronquitis aguda con sibilantes recurrentes en el lactante. Bronquiolitis aguda. Esta va a ser definida como un primer episodio con dificultad respiratoria aguda, la cual va a presentar sibilancias,
va a estar causada por una infección, va a tener estar presente entre un niño menor de 2 años, de menor a 2 años de edad, y el caso va a ser pues atípica. El segundo cuadro posterior se va a dar la constitución de lo que es un cuadro denominado por lactante sibilante recurrente, y esto lo cual es la causa más frecuente de la enfermedad y así como la hospitalización en niños menores de 1 año. Su etiología básicamente va a ser por un virus respiratorio sincital, siendo este el agente causal el cual de mayor incidencia entre el 60 y 80% de los casos, y va a estar seguido por un metapneumovirus. El resto de los casos van a estar provocados por otros agentes como un adenovirus, un parainfluenzae y un influenzae o un bocavirus, entre otros, pero va a ser su etiología básicamente, pero principalmente viral. Las manifestaciones de esto pues va a ser una obstrucción bronquial, va a estar causado por el edema que se va a formar, el cual va a haber acúmulo de secreción mucosa, por lo que se va a disminuir la entrada del aire inferior, y también se va a denominar una resistencia al paso del aire. Dicha obstrucción va a haber un atrapamiento del aire a través de lo que es el mecanismo valvular, así como los casos de obstrucción completa. Aparecerán atelectasias, va a haber un conjunto de alteraciones de factores del cociente de ventilación, perfusión con desarrollo de hipoxemia progresiva, y el niño se va a ver cuando se agota, va a haber una disminución de lo que es la frecuencia respiratoria y va a desarrollar una hipercapnia progresiva. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues va a haber un cuadro típico de catarro en el lactante de las vías respiratorias altas de 24 a 72 horas de evolución previa, el cual va a presentar dificultad respiratoria progresiva, tos seca, febrícula, con rechazo a la lactancia, a la exploración física. Esta va a estar taquimneico con signos de diestrés como aleteo nasal, retracción sifoidea, retracción toracoabdominal, inclusive va a haber quejido, entre otros síntomas. Y en algunas ocasiones se puede presentar cianótico el niño, con una auscultación de campos pulmonares que se encontrará la respiración alargada, se le va a denominar, con sibilancias expiratorias, roncus y dispersos entre la hiperventilación de los campos pulmonares. El diagnóstico pues va a ser clínico en gran parte. Base va a ser la historia clínica, que se va a dar a cabo la exploración también, la exploración en la auscultación de los campos pulmonares, como los hallazgos que se van a encontrar: el ronco, la hipoventilación, sibilancias expiratorias, así como lo que es la fiebre o la febrícula y la cianosis que va a presentar por la hipoventilación. En los rayos X, que se va a encontrar hallazgos de hiperinsuflación de lo que son los pulmones, así como de las áreas dispersas de condensación con atelectasias, y así como el diagnóstico se va a dar, no va a ser muy claro. Básicamente pues se va a recomendar constatar ambos, la radiografía de tórax, así como el clínico, y ya se puede agregar lo que es la gasometría para tener la capacidad de observar lo que es la saturación de oxígeno, así como la hipoxemia que va a presentar el paciente. Su tratamiento básicamente pues va a ser con hidratación, nutrición. Esto va a estar fraccionada a elección, y va a ser también a ver la tolerancia de la vía oral, así como la gravedad de de la dificultad de la vía respiratoria en las apneas. Parte de ello pues también va a ser la elevación de la cabeza a 30 grados con cabeza ligeramente en extensión, oxigenoterapia a libre demanda, uso de adrenalina nebulizada, esto solo en caso de que el paciente tenga
un efecto favorecedor en primera aplicación, monitorización de la actividad cardíaca, porque esto puede causar taquicardia, el uso de la adrenalina nebulizada. También en niños mayores de 6 meses se puede probar el uso de salbutamol inhalado. Medidas de rescate, asistencia ventiladora con mezcla de helio y oxígeno. Profilaxis para lo que es el virus respiratorio sincital. Este será el uso de pilibizumab, así como anticuerpos monoclonales virus respiratorio sincital. El uso de la administración mensual por vía intramuscular, pues estará indicado en lo que son niños prematuros con la enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía congénita y compleja e inmunodeprimidos. Sibilancias recurrentes agrupados a la siguiente manera: sibilancias transitorias precoces en el niño menor a 3 años, sibilancias persistentes en el niño no atípica, sibilancias persistentes en el niño atópico y la que son las sibilancias en pacientes con patología pulmonar específica. ¿Cuál va a ser su etiología? Pues en primera se va a asociar a lo que es infecciones por el virus respiratorio sincital, rinovirus, parainfluenza, influenza, adenovirus, entre otros. En caso de agregar infecciones bacterianas, va a ser el micoplasma y la clamidia. En, en el otro grupo serán relacionados con asma del lactante, del preescolar, así como también factores de atopia. Otras causas de sibilancia se ha visto el trastorno de deglución, así como el reflujo gastroesofágico, las alteraciones de la secreción de la mucosa, de la movilidad ciliar primaria o la insuficiencia cardíaca respectivamente. Podría producir cuadros de sibilancia por la alteración funcional. Otro grupo menos frecuente son las alteraciones anatómicas como los anillos vasculares o tumores. Etiología, parte de también vamos a hablar de los factores ambientales que se han relacionado claramente con la predisposición a la presencia de sibilancias, así como el humo del tabaco, la contaminación, las mascotas, la estación o la asistencia a guarderías, que supone un elemento importante en lo que es la historia del sibilante, como los factores endógenos. Diagnóstico. Este se va a llevar a cabo principalmente por la historia clínica del lactante, haciendo hincapié en lo que son los factores de riesgo de la atopia. Además de tratar de distinguir lo que son el cuadro de bronquitis de lo que son sucesivos, como también descartar otras patologías como la fibrosis quística, la insuficiencia cardíaca o el reflujo gastroesofágico. Se puede llevar a cabo una radiografía de tórax, esta justificada en la primera crisis grave, descartando la patología pulmonar cardíaca importante en un lactante con sibilancias, así como típica principal el hallazgo de ser una hiperinsuflación de lo que son los pulmones. Diagnóstico, pues con la analítica de lo que son basado en el virus respiratorio, en nasofaringe, en cuadros que son recurrentes, a solicitar un test básicamente de sudor para descartar fibrosis quística, así como también pruebas de alergología cuando existe la sospecha alguna por sintomatología a presentar. El tratamiento, pues se debe de evitar a la exposición del humo del tabaco. El tratamiento básicamente pues es tratar la crisis aguda con broncodilatadores, siendo el principal el salbutamol, así como también pues la terbutalina, el bromuro de hipatropio. En casos moderados a graves se puede hacer el uso de corticoides sistémicos. En crisis transitorias atópicas o no atópicas se ha hecho el uso de corticoides inhalados de forma diaria. Vamos a hablar del asma inflamatoria crónica en la vía aérea, donde
La patogenia va a intervenir factores como células mediadoras de la inflamación, así como condicionante parcial al factor genético. Esto con hiperreactividad de la vía aérea y una gran variedad de estímulos a la obstrucción que van a ser reversibles, del flujo de aire espontáneamente con un broncodilatador. El asma, la reversibilidad consiste en el aumento de la FEBI de menos de 12% sobre el valor basal. Aplica un betadrenérgico selectivo de acción corta. A la hiperreactividad pues va a consistir en la disminución de la FEBI de en la menos un 20% de su valor basal tras la realización de la prueba de broncoprovocación, así como una broncoprovocación específica, así como de histamina, metacolina o ejercicio físico. La etiología, pues básicamente va a ser un componente hereditario complejo, el cual va a estar múltiples genes implicados, los cuales van a interactuar entre ellos y va a ser un fenómeno de situaciones ambientales. Se va a hablar de factores implicados en la aparición y el desarrollo del asma, en concreto de dos tipos de huésped ambientales, así como factores genéticos, atopia, hiperactividad bronquial, obesidad. Los factores etiológicos ambientales van a ser los alergenos, virus respiratorios sensitales, virus para influenzae, tabaco, contaminación ambiental doméstica, dieta, lactancia materna. Los diagnósticos pues van a estar basados en la clínica, en la sospecha de, junto con la demostración de lo que son la obstrucción simple, la hiperreactividad bronquial o la variabilidad de la función pulmonar. Las características clínicas por la triada clásica pues va a ser la disnea, la sibilancia, la tos, a veces la opresión torácica, ocurriendo los síntomas de modo paroxístico en temporadas donde el paciente está libre de clínica, aun que en algunos casos graves siempre se consiste la remisión de la enfermedad. ¿Qué pruebas complementarias va a haber? Pues la función pulmonar, en ella se va a llevar a cabo una espirometría con broncodilatadores con la finalidad de comprobar el diagnóstico, así como establecer la gravedad y dar una monitorización a la respuesta al tratamiento. La hiperactividad bronquial, esta se va a diagnosticar con el test de provocación inespecífica a la histamina, a la metacolina o el ejercicio. La fracción de oxígeno nitroso inhalado, pues un marcador no invasivo de inflamación eosinofílica de la vía aérea. Otras, pues la gasometría arterial, la radiografía de tórax, entre otros. Clasificación, pues vamos a ver que ya hay el diagnóstico del asma, se debe hacer una clasificación de ello, por lo que vamos a ver los niveles de la gravedad de la enfermedad. Esto según el grado de la enfermedad, así como la clínica. Vamos a ver pues que hay la clínica al tratamiento va a ser intermitente. Si hay un asma, una gravedad de intermitencia, vamos a ver que los síntomas van a ser un episodio una vez a la semana o menor, asma nocturna 2 veces al mes y va a ser asintomática entre las exacerbaciones. La función pulmonar, pues un FEBI de 80% mayor del tercio, una variabilidad de FEM de menor a 20. ¿Qué va a ser la medicación recomendada para estos? Pues agonistas beta adrenérgicos de acción corta, y pues es un rescate de agonistas beta adrenérgicos de acción corta. La persistente leve con más de un síntoma una vez a la semana, pero menos de uno al día. Un asma nocturna de 2 veces al mes con una FEBI mayor de 80%.
una variabilidad de FEM de 20 a 30%. Aquí un leve aumento. Se va a utilizar pues como corticoides inhalados. También el uso de teofilina de acción sostenida. Se puede considerar lo que es un anticolinérgico y el rescate de agonistas beta 2 de acción corta. Vamos a ver lo que es la persistente moderada, que va a haber síntomas diarios, asma nocturna una vez por semana, más de una vez por semana, uso diario de agonistas beta adrenérgicos, una FEB, perdón, mayor de 60 y menor de 80 con una variabilidad mayor de 30, a lo cual pues la medicación recomendada van a ser corticoides inhalados. Esto en caso de añadir se va a requerir los agonistas beta adrenérgicos de acción larga y el uso de teofilina de liberación sostenida. También se va a considerar la administración de leucotrienos y también el se va a llevar a cabo de agonistas beta adrenérgicos de acción corta. Ya para la persistente grave, que van a ser síntomas continuos, asma nocturna frecuente, exacerbaciones frecuentes, actividad física limitada por el asma, pues vamos a ver una FED mayor de 60, de teórico, y una variabilidad en FEM de mayor a 30%. Se van a utilizar pues, los corticoides inhalados con agonistas beta adrenérgicos de acción larga o teofilina de liberación sostenida más un corticoide por vía oral. Su rescate pues va a ser con agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta. Los niveles del control del asma pues van a ser con características de controlada, parcialmente controlada o sin control, con síntomas diurnos de dos o menos veces a la semana. Para la controlada, para la parcial va a ser de dos o más síntomas en la semana, y sin control pues no va a haber control de los síntomas nocturnos. Va a haber una en lo que son la limitación de las actividades en la controlada, no va a haber limitación. Parcialmente controlada va a haber a veces, y sin control pues va a haber de tres o más veces de características de lo que es sin control, de lo del asma cuando son controladas o parcialmente controladas. Síntomas nocturnos no va a tener alguien controlado, parcialmente controlado a veces. Este, ya sin control, pues va a haber lo mismo a veces, igual que parcialmente controlado. Cuando va a necesitar tratamiento de rescate, cuando está controlada, en más de dos ocasiones, o sea, menos de dos ocasiones por semana va a requerir el tratamiento de rescate. Mayor a dos veces por semana, pues en una parcialmente controlada. Y pues ya sin control, pues va a persistir el rescate a cualquier momento de la semana. Ya para lo que es la presión ventilatoria pulmonar y demás, y la ventilación, pues va a ser normal en alguien controlado. En alguien parcialmente controlado, pues va a ser menor al 80% de lo predicho. Y ya en una persona igual sin control, pues va a estar igual, menor al 80% de lo predicho. Exacerbaciones en una persona controlada, pues no va a haber. En una persona parcialmente controlada va a haber uno más al año. Y sin control, pues va a haber una vez por semana estas exacerbaciones. Pues tratamiento básicamente de rescate va a ser por medio de alveolodeliberadores, los cuales, o aliviadores, perdón, los cuales van a estar usados en las agudizaciones, van a aliviar rápidamente los síntomas, y esto va a estar basado en beta-adrenérgicos selectivos de corta duración, inhaladores de composición mixta de beta, o sea, unos beta-adrenérgicos
de acción larga, así como el uso de corticoides y de corticoides sistémicos, corticoides inhalados, corticoides sistémicos. Los fármacos controladores de la enfermedad, estos básicamente pues van a ser usados de forma regular y van a mantener controlada el asma, van a incluir corticoides inhalados, sistémicos, betadrenérgicos selectivos, de acción prolongada, y los antagonistas de los leucotrienos. El tratamiento del asma crónico, pues el objetivo básicamente va a estar, va a ser estabilizar al paciente con la menor medicación posible, esto considerando que la enfermedad se va a controlar si hay escasos síntomas. Se va a incluir la nocturna, pocas exacerbaciones y la necesidad de beta agonistas de acción corta. No va a haber una limitación para lo que es el esfuerzo físico y el valor absoluto de la PET va a ser normal, casi normal se va a referir, y con una nueva variabilidad menor al 20%. El tratamiento inicial se va a depender esto de la clasificación clínica de lo que es la presencia del asma y se va a ajustar según el nivel del control, el paso del escalón al que se va a encontrar. El tratamiento pues se va a complementar con beta agonistas de acción corta o a demanda. El tratamiento de estas exacerbaciones pues va a ser importante y va a ser dependiendo la gravedad del cuadro. Esto va a ser adecuado para los niños y se va a emplear según la escala de Pulmonary Score. Esto va a permitir valorar la gravedad según la sintomatología que presente, así como algunas de las constantes. Dicha escala va a ser una puntuación valorada y va a ser mayor según la crisis que presente. Vamos a ver que la puntuación va a ser de 0 hasta 3. La frecuencia respiratoria va a depender de entre el niño menor a 6 años y mayor a 6 años, que va a ser menor a 30 en un niño menor a 6 años y mayor a 6 años va a ser menor a 20. La frecuencia respiratoria cuando hay una puntuación de 1 va a ser entre 31 a 45 y en un niño mayor de 6 años va a ser de 21 a 35. Cuando la puntuación es 0 no va a haber sibilancias ni va a haber un uso de los músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. Cuando hay la puntuación de 1 va a haber al final de la expiración un, este, un sonido en el estetoscopio y va a haber el incremento leve del uso del músculo esternocleidomastoideo. Cuando hay la puntuación de 2 en un niño menor de 6 años va a haber de 46 a 60 latidos por minuto y en un niño mayor de 6 años va a haber de 36 a 50. Va a haber una expiración, toda una expiración y se va a escuchar en el estetoscopio aumentado y va a haber un movimiento aumentado también del músculo esternocleidomastoideo. Ya en la puntuación de 3 va a haber una frecuencia cardíaca aumentada hasta de 60 latidos por minuto, perdón, respiratoria. Ay, se me andan cruzando ahorita los cables. Ya cuando llego a cierto momento de que hablo, ya después de muchas diapositivas, se le empiezan uno medio a secar la garganta, la mucosa oral, y empieza uno también a disvariar. Y de 50 respiraciones por minuto en un niño mayor de 6. La inspiración y la expiración se van a hacer muy audibles en el estetoscopio, o sea, sin estetoscopio, y ya con el estetoscopio van a estar muy aumentadas y la actividad va a ser máxima de lo que es el uso del músculo esternocleidomastoideo. Tratamiento de las exacerbaciones, pues va a ser primordial la importancia de conocer los signos que son de extrema gravedad y signos de riesgo inminente.
Estos va a ser la disminución del nivel de conciencia, bradicardia, respiración patológica y un silencio auscultatorio se le va a denominar. Tratamiento para estas exacerbaciones, pues cuando es una exacerbación leve, va a ser con beta-agonistas de acción corta por vía inhalada. En caso de mejora no va a ser necesario ningún otro tratamiento. Cuando son moderada a grave, pues el tratamiento de elección va a ser con beta-agonistas de acción corta por vía inhalada y a lo cual se va a asociar el bromuro de patropio inhalado, así como también se va a emplear corticoides sistémicos por vía oral. También he recomendado lo que es el oxígeno indicado siempre y cuando también exista una insuficiencia respiratoria. Fibrosis quística. Vamos a pasar a otra enfermedad. En esta enfermedad pues es una enfermedad hereditaria letal, frecuentemente de la raza caucásica. Va a constituir principalmente la causa de enfermedad pulmonar grave en niños, siendo de origen importante de insuficiencia. También se va a agregar una insuficiencia pancreática exócrina y en edades tempranas es cuando se va a presentar la genética, pues básicamente de la fibrosis quística, una mutación del gen que codifica para la proteína CFTR. En el gen responsable se va a localizar el brazo largo del cromosoma 7. La proteína de CFTR va a funcionar como canal de cloro y esta va a encontrar la membrana de las células epiteliales, regulando el flujo de lo que son los electrolitos y el agua. Es, También se va a describir más de 1200 mutaciones del gen. La más predominante es la epsilon F 508 y la G 542X. Son aquellas mutaciones que se van a considerar que suelen implicar una afección pancreática, más sin embargo de uno genotipo no puede o no predice la gravedad de la enfermedad pulmonar ni la presencia de patología. La patogenia, pues la alteración de la regulación de los canales iónicos de las membranas celulares van a producir secreciones deshidratadas y espesas. Esto quiere decir que va a ser un moco el que se va a producir en el tracto respiratorio muy espeso, lo cual va a ocasionar una obstrucción del flujo aéreo y lo cual va a dar una destrucción ductal secundaria del tejido endocrino del páncreas, así como el contenido luminal excesivo viscoso de lo que es el ilion, y va a causar un ilion meconial en el tubo digestivo gástrico. También puede haber problemas obstructivos en el aparato genitourinario, el hígado, la vesícula, entre otros órganos. Las glándulas sudoríparas va a ocurrir un fenómeno contrario. Al no haber la capacidad de reabsorber lo que es el cloro, el sudor se va a producir en cantidades excesivas, así como también va a soltar mucha sal ese sudor. Las manifestaciones clínicas, pues en el aparato respiratorio va a haber un incremento patológico del espesor de las secreciones, dificultando lo que es el aclaramiento. Dicha situación pues va a favorecer a la colonización de ciertos gérmenes, Streptococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa y B. cepacia, por lo que va a ser se va a generar un circuito de obstrucción, infección, inflamación con una degeneración de la pared bronquial. Esto pues va a haber la aparición de bronquiectasias, así como la aparición de lo que son las primeras causas de morbilidad de la enfermedad. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues una tos en accesos y edematizante, la cual también al inicio va a ser posteriormente producida con una mala respuesta a tratamiento, con frecuentes periodos de exacerbación hasta
la que finalmente va a ser continua, hará una continuación. Una expectoración de inicio de la enfermedad se va a presentar con esputo claro y viscoso hasta que progresivamente se hará más compacto con cambios de la coloración, la cual van a agudizar la relación con la colonización por diversas bacterias y va a dar reagudizaciones. Las manifestaciones clínicas pues va a ser la dificultad respiratoria, la cual puede ser indistinguible de los bronquios o del asma. Puede también establecer el diagnóstico de fibrosis quística por su cronicidad, su progresividad y su refractariedad, así como al tratamiento del broncodilatador. La neumonía por infección bacteriana, esta va a ser fundamentalmente por pseudomonas aeruginosa, así como también variedades mucoides de Haemophilus influenzae, Streptococcus aureus y la colonización de Vespasias. Esta de dificultad de erradicación va a ser de muy mal pronóstico la neumonía por infección bacteriana y va a indicar una enfermedad avanzada. Continuando con las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que el fracaso del ventrículo derecho debido a la hipertensión pulmonar que va a existir por el trabajo del ventrículo para eyectar esa sangre y poderla llevar al pulmón, y el pulmón que está obstruido por esa mucosa espesa, pues va a desarrollar el paciente la posible insuficiencia cardíaca derecha y con un cor pulmonae. También va a haber la aspergilosis alérgica. Esta va a haber por la sospecha en el esputo la presencia del alimento del aspergillus fumigatus, y también va a haber la presencia de eosinófilos. En una muestra fresca de esputo, pues vamos a ver que va a haber una concentración alta sérica de lo que es el IgE, y también puede estar muy elevado el IgE. Otro, para ver que está hiperinsuflado en los pulmones, pues va a ser una auscultación patológica con un roncus de forma basal, signo de sinusitis, una voz nasal y rinorrea. Va a haber pólipos, unas acropaquias también se van a presentar, hemoptisis, atelectasias, hemotórax, entre otros síntomas que se van a presentar, otras manifestaciones clínicas. El aparato digestivo, pues va a haber alteraciones de los canales de sodio, cloro y potasio en el intestino, los cuales son la deshidratación compactacional, y así como de las secreciones. Así como también va a haber complicaciones que pueden oscilar entre el líneas meconial, así como el síndrome de obstrucción intestinal distal. En el páncreas, en el 85% de los pacientes va a haber insuficiencia pancreática exócrina, presentando diarrea de tipo estatorreica, malnutrición, va a haber bajo potencial calórico y proteico, un déficit de vitaminas liposolubles, por lo que también se va a hacer frecuentemente la vitamina E, que va a haber disminución de la absorción. Va a haber disminuciones de la tolerancia a la glucosa y va a haber una producción de diabetes mellitus. Esto entre un 8 a 10% de los casos a partir de los 10 años, por lo que va a haber una destrucción progresiva afectando las células beta pancreáticas, y no hay una frecuencia de presentar lo que son las cetocidosis. El diagnóstico básicamente o principalmente va a estar basado en la clínica para lo que es la fibrosis quística, y se debe cumplir los siguientes criterios. Una característica fenotípica, un hermano con fibrosis quística diagnosticada y cribado neonatal positivo. En el diagnóstico, pues, más de uno de estos criterios siguientes: que el test de sudor sea positivo, que la identificación de la mutación del gen de fibrosis quística haya copias de este gen
que codifique a CFTR, el test de diferencia de potencial nasal positivo. Hablando del diagnóstico, pues las características fenotípicas, va a haber una colonización persistente de patógenos. Los patógenos típicos de la fibrosis quística va a ser Streptococcus aureus, el Haemophilus influenzae, la Pseudomonas aeruginosa mucoide y no mucoide, y la B. cepacia. Va a haber tos con expectoración crónica, alteraciones persistentes en lo que son los rayos X de tórax, bronquiectasias, atelectasias, infiltrados, hiperinsuflación, una obstrucción de la vía aérea con manifestaciones por sibilancias y atrapamiento aéreo, pólipos nasales, así como acropaquia. Las características fenotípicas, pues va a haber anomalías gastrointestinales y nutricionales. Las intestinales, el hilio va a ser meconial, prolapso rectal, va a haber un páncreas con insuficiencia pancreática, pancreatitis recurrente, va a haber en las hepáticas, pues una enfermedad hepática crónica, evidencia clínicamente, histopatológicamente. Nutricionales, va a haber malnutrición proteica, calórica, hiperproteinemia, así como deficiencias de las vitaminas liposolubles. Va a haber síndrome de pérdida de sal y anomalías urogenital terapia. El tratamiento antiinflamatorio básicamente pues es romper el circuito de obstrucción, infección, inflamación. En el caso actualmente pues se va a basar en antibióticos macrólidos como la citromicina, y que además se van a actuar frente a la Pseudomonas aeruginosa, los corticoides orales que deben evitarse por el efecto sobre la glucemia y sobre todo el crecimiento que va a acarrear en algunos casos enfermedades crónicas, otras enfermedades crónicas, aunque también se emplean estos corticoides en el aspergillus broncopulmonar o en la alergia en la hiperactividad bronquial. Tratamiento antimicrobiano, pues ya se había mencionado que se va a llevar a cabo directamente según la progresión de la enfermedad en base a lo que es la Pseudomonas aeruginosa o la B. cepacia, y va a ser inicial contra gérmenes contra el Streptococcus aureus y el Haemophilus influenzae. Los virus que suponen el 40% de las exacerbaciones, pues cuya inflamación predisponen a una infección bacteriana. Los antibióticos de principal función, o que se van a llevar a cabo el tratamiento con esos, la progresión va a ser por suministro de la siguiente forma: por vía oral de 4 semanas, indicado en neumonía leves, intravenoso de 2 a 3 semanas, indicado en neumonías graves, y en aerosol, tanto la gravedad como leves, se va a indicar la toramicina en un periodo de 6 meses para evitar las recidivas, o sea, que siga infectando, que esas infecciones sigan manteniéndose para barrerlas totalmente. Tratamiento con para dar lo que son para las atelectasias, las complicaciones, va a ser con antibiótico terapia intravenosa, fisioterapia, respiratoria intensiva, broncodilatadores y ventilación con presión positiva. Para las hemoptisis también se va a dar suplementos con vitamina K y de intensa con antimicrobianos, con antibióticos y oxigenoterapia. Básicamente esto va a ser de cúbito dorsal. Cuando hay neumotórax, pues va a ser, si es asintomático, que es en menor a los 20% de los casos del hemitórax, y ya de aquí se va a dar con oxigenoterapia, reposo. Si es sintomático con mayor al 20% del hemitórax, pues va a tener que frenar. El tratamiento de las complicaciones pulmonares también va a ser para la aspergilosis broncopulmonar, la alergia. Se va a hacer pues la hipersensibilidad a la aspergilosis fumigatus, al Aspergillus fumigatus, y su tratamiento pues va a ser con corticoides orales. En caso de refractariedad y toxicidad de los corticoides, se va a usar el itraconazol.
en un periodo de entre 3 a 6 meses con un control estrecho de lo que es la función hepática. Recordemos que todos los medicamentos antifúngicos tienen a tender a hacer daño hepático y más por un uso tan prolongado que se va a llevar a cabo. La osteoartropatia se va hipertrófica se va a llevar a cabo tratando con acetamifeno y ibuprofeno. La insuficiencia respiratoria crónica va a ser con oxígeno en terapia domiciliaria y la insuficiencia cardíaca derecha y el cor pulmonae con dieta sin sal, diuréticos y oxígeno evitando la sobrecarga de los líquidos. El tratamiento nutricional, pues una dieta que se va a indicar hipercalórica porque van a tener mucho gasto, van a tener mucha necesidad de calorías por la respiración forzada y van a requerir llevar a cabo pues una alimentación para respiración forzada nocturna. Esto se va a llevar por sonda nasogástrica. Se va a requerir el uso de enzimas pancreáticas para en microférulas para protección ácida de lo que contienen la lipasa y la proteasa, ajustando a lo que son las dosis de función a peso y la estatorrea que va a presentar el paciente, que esto es un buen tratamiento para poder llegar a dar una buena nutrición y pues sus suplementos de vitamina A, D, E, K, entre otros vamos a ver si tienen esas deficiencias. Tratamiento pues ya de las complicaciones intestinales va a ser un hilio meconial tratado inicialmente con enemas, el cual también se puede llevar a cabo en el caso del tratamiento médico. En el fracaso pues se va a utilizar la cirugía, un prolapso rectal con una reducción manual de la presión con una presión suave. La afección hepatobiliar pues va a haber un aumento de las transaminasas o sintomatología de afección hepática leve. Se hará tratamiento con ácido ursodexocicólico entre lo que se refiere. Para la pancreatitis, pues básicamente reposo intestinal, sueroterapia, IV y analgesia. Para lo que es la hiperglucemia, dieta, administración de insulina, así también para la hiperglucemia, si esta es grave, pues insulina y hemodilución con lo que es la sueroterapia. Ya para el pronóstico de esta enfermedad actualmente hay una supervivencia media acumulada que está cercana hasta los 40 años, que va a mejorar en varones y que se va a iniciar el tratamiento antes de la afección pulmonar sea más del 90% para pacientes. Y hay una sobrevivencia después de los 20 años de comienzo del mismo. El logro de una edad adulta se refiere a que los autores independientemente y que hay productivamente ya es un objetivo real para muchos de los pacientes. Pues bueno, con esto terminamos lo que es el apartado de enfermedades respiratorias en la pediatría, que son las más comunes y que vamos a ver en el NAR. Les recomiendo se suscriban a mi canal para que vean los nuevos videos que voy a ir subiendo.